Buenos días, nosotros somos el grupo 4 y le hablaremos sobre la biofísica de la audición. Los temas a tratar son qué es el sonido, cómo se propaga el sonido, características del sonido, qué es la infra y ultrasonidos y sus usos, unidad de medida de frecuencia del sonido, escala de medida de sonidos y cuánto tolera el oído humano, anatomía del oído y cómo está compuesto cada parte del oído. Y por último, pero no menos importante, cómo ocurre el fenómeno de la audición. Mi nombre es Annie Belkis y yo le hablaré sobre qué es el sonido. El sonido es un fenómeno físico que se genera cuando un objeto vibra y transmite esa vibración a un medio elástico, como el aire, el agua o un sonido. Esta vibración se produce por pequeñas variaciones de presión que se desplazan en forma de ondas. Estas ondas sonoras llegan hasta nuestro oído y son interpretadas por el cerebro como una sensación auditiva, lo que nos permite escuchar. Un ejemplo sería, si estamos, por ejemplo, en un río, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que están en un río y escuchan un sonido, si se deben estar sumergida, escuchan un sonido muy fuerte y son dos piedras que la están chocando o que están chocando. Y si las piedras las chocan afuera del agua, o sea, en el aire, el sonido es menos intenso. Bueno, en pocas palabras, el sonido es una vibración que se transmite a través de ondas por un medio, como puede ser el aire o el agua o un sólido. ¿Cómo se origina el sonido? Bueno, el sonido se origina cuando algo vibra, o sea, como pueden ser la cuerda de una guitarra, un piano, incluso las cuerdas vocales. Estas moléculas a su vez empujan a otra y así se propaga el movimiento en cadenas. Un dato importante es que el sonido necesita un medio para transmitirse. Por eso en el vacío no hay sonido. Mi nombre es Stephanie Concepción Paulino, matrícula 123-1076, y yo voy a hablar de cómo se propaga el sonido. Las vibraciones se transmiten en el medio, generalmente en el aire, en forma de onda sonora. Se introducen por el pabellón del oído, haciendo vibrar la membrana del tímpano. De ahí pasa al oído medio interno y excita las terminales del nervio acústico que transportan el cerebro. Los impulsos neuronales que finalmente generan la sensación sonora. El sonido se propaga a través de ondas mecánicas que viajan a través de un medio material como el aire, el agua o el sólido. Estas ondas son perturbaciones que se desplazan haciendo que las partículas en el medio vibren en la dirección de propagación. Generación de ondas sonoras. El sonido se produce cuando una fuerte vibra, creando perturbaciones en el medio circundante. Propagación en el medio. Estas vibraciones se transmiten en partícula del medio, generando una onda sonora que se desplaza. Ondas longitudinales. El sonido se propaga generalmente como ondas longitudinales, donde las partículas en el medio vibran de la misma dirección que se desplaza la onda. Ejemplo de propagación del sonido en el aire. Un ejemplo de esto es cuando escucha el sonido de un coche que pasa por la calle, escuchar la música de un radio. En sólido, escuchar el sonido de una conversación a través de una pared, escuchar el sonido de un tren que pasa lejos a través de la vía del tren. Consideraciones importantes. El sonido necesita un medio para propagarse, no se propaga en el vacío. La velocidad del sonido varía en el medio, es más rápida en sólido que en líquido y más rápida en líquido que en gases. La temperatura del medio afecta la velocidad del sonido. A mayor temperatura, mayor velocidad. El sonido se propaga en forma de ondas longitudinales, donde las partículas del medio vibran en la misma dirección que la onda, atravesales donde vibran perturbaciones. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Elaine Vázquez García, mi matrícula es la 1239010 y yo les voy a decir las características del sonido. En primer lugar tenemos lo que es el tono, que esta nos distingue entre la agudeza y la gravedad del sonido, ya sea alto o bajo. Esta depende de la frecuencia de las ondas y la velocidad de vibración. Entre más alta sea la frecuencia, más agudo o alto será el sonido y viceversa, al revés. Mientras más sea baja el tono, este será grave. En segundo lugar, tenemos la duración, que esta es la característica del sonido que nos dice la diferencia entre un sonido corto o un sonido largo. Este depende de la persistencia de la onda. En cuanto dura la onda hasta que se desvanece. En tercer lugar tenemos lo que es la intensidad, que esta es otra de las características del sonido que nos dice la diferencia entre un sonido fuerte o un sonido suave. Este depende de la amplitud de la onda, la distancia entre los puntos de mayor vibración y entre el reposo del objeto. En cuarto lugar tenemos lo que es el timbre, que este es otro elemento básico del sonido. Este se le llama color o timbre. Es la característica del sonido que podemos distinguir cada sonido o instrumento en el caso de la música. Es peculiar de cada elemento que produce el sonido y depende de lo que es la envolvente y la frecuencia en la mayoría de los casos. En las frecuencias secundarias de lo que es el sonido, a este se le llama armónicos. Esto es todo, muchas gracias. Mi nombre es Mariel Quetagracia Burgos Mejía, matrícula 1240451. Yo le estaré hablando sobre la definición de infrasonido, ultrasonidos y sus principales usos. Los infrasonidos son ondas sonoras cuya frecuencia es inferior a 20 H mayúscula Z, es decir, por debajo del umbral de la audición del oído humano. Aunque no lo podemos escuchar, pero muchos animales como elefantes, ballenas o delfines sí pueden detectarlo. Estas vibraciones producen pequeñas variaciones de presión que se desplazan en forma de ondas. Usos principales de los infrasonidos. Los infrasonidos se utilizan para monitorear volcanes y terremotos. El estudio de terremotos permite analizar los movimientos en la corteza terrestre, la comunicación de los animales, ya sea elefantes, ballenas, delfines, usan los infrasonidos para comunicarse a larga distancia. Estudiar tormentas y huracanes, detectar exploraciones nucleares. Ultrasonido. Se refiere a la onda sonora con una frecuencia superior a 20.000 H mayúscula Z, también fuera del rango audial del ser humano. Entre sus usos principales se encuentra en la medicina, ecografía, para ver órganos internos y el desarrollo fetal. Diagnosticar enfermedades o guiar cirugías, en la industria para detectar fallas en materiales, limpieza de predicción como en joyería, equipos médicos y en repelente para plagas, ratas, insectos, entre otros. Mi nombre es Stephanie y hoy le voy a hablar sobre la unidad de medida de la intensidad del sonido. La unidad de medida de la intensidad del sonido es el decibelio. El decibelio es una unidad logarítmica que se utiliza para expresar la relación entre dos valores de intensidad sonora. Me explico. El decibelio es la unidad estándar para medir la intensidad del sonido, donde un velio es una unidad más grande y el decibelio viene siendo la décima parte de esta. También tenemos el nivel de presión sonora. Aquí el decibelio se usa a menudo para expresar el nivel de presión sonora, que es una medida de la fuerza de las ondas sonoras en un punto determinado. También está la escala logarítmica. El uso de esta es como el decibelio permite representar una amplia gama de intensidades, de manera que podemos manejarla mejor. Por último tenemos el umbral de audición. Normalmente el umbral de audición humana, casi silencio, se establece en 0 decibelio y las mediciones de intensidades se realizan en relación a este punto de referencia.
Algunos ejemplos de esto está la respiración humana, que consta de 10 decibelios, el susurro, que consta de 20 decibelios, y por último, el despegue de un avión, que aproximadamente 200 decibelios. Hola, mi nombre es Milerka Bencosme. Yo les estaré hablando sobre las unidades de medida de la frecuencia del sonido. Les estaré diciendo lo que es una breve definición de lo que es la frecuencia del sonido. La frecuencia del sonido se refiere al número de vibraciones o ciclos de una onda sonora completa en un segundo. Es decir, que es una propiedad fundamental del sonido que determina lo que es el tono de un sonido, la frecuencia, lo alto o lo agudo que puede ser ese tono. Si el tono es un tono alto, se dice que es una frecuencia aguda. Si el tono tiene una frecuencia menor, que es baja, se le llama lo que es frecuencia grave. Bien, la unidad de medida de la frecuencia del sonido en el sistema internacional SI uno equivale a un hertz, equivale a lo que es un ciclo por segundo. Por ejemplo, 440 hertz equivale a una frecuencia de tono musical, lo que es la. También se encuentra lo que es el rango auditivo humano. El rango auditivo humano puede percibir el sonido en un rango de 20 Hz, que equivale a 20.200 Hz. También está lo que es el infrasonido. Bien, el infrasonido es entre los rangos de audición humana. Ya había mencionado que es el oído humano. También se encuentra lo que es la audición infrasonido, que es una frecuencia menor de 20 Hz, que no es audible para el ser humano. También se encuentra lo que es el ultrasonido, que tiene una frecuencia mayor de 20 Hz, que mayormente es utilizado en la medicina y la tecnología. Los audiofrecuencias son muy importantes porque son utilizados en la ingeniería, la medicina, programas de televisión, entre otros. También están entre los instrumentos que se utilizan para la audiovisión, la frecuencia. También están lo que es osciloscopio, medidor de frecuencia, analizador de aspecto y frecuencímetro. Saludos, mi nombre es Hilda María Ramírez, matrícula 1240394, y hoy les hablaré sobre la escala de medición del sonido y cuánto puede tolerar el oído humano. Cuando hablamos de sonido, no solo nos referimos a lo que escuchamos, sino también a un fenómeno físico, una vibración que se transmite por el aire en forma de ondas, y estas vibraciones llegan a nuestro oído, activan estructuras internas y finalmente nuestro cerebro las percibe como sonidos. Pero, ¿cómo se mide el sonido? El sonido se mide principalmente a través de una magnitud llamada nivel de presión sonoras, que se expresa en decibelios. Como el oído humano puede percibir sonidos extremadamente suaves y también muy intensos, usamos una escala logarítmica que permite representar un rango tan amplio de forma más manejable. Por ejemplo, el sonido más débil que podemos oír se encuentra en el umbral de audición de 0 decibelios, y el sonido más intenso que podemos soportar sin dolor alcanza el umbral de alrededor de 120 decibelios. Pero, ¿qué tan sensible es el oído humano? El oído humano es muy sensible, pero no responde igual a todas las frecuencias. Escuchamos mejor los sonidos en un rango de entre 2.000 y 5.000 Hz. Por eso una alarma de incendio suena especialmente molesta. Es porque está diseñada en esa frecuencia para que no pase desapercibida, incluso si no tiene tantos decibelios como otros sonidos más graves. Un trueno, por ejemplo, aunque grave, puede parecer menos molesto que un silbido agudo porque está fuera del rango más sensible del oído. Para reflejar esta sensibilidad se utilizan filtros de ponderación, siendo el más común el filtro A, y
por eso muchas veces veremos sonido medido en decibelios. Pero, ¿cuánto sonido podemos tolerar en realidad? Aquí es donde tenemos que tener especial cuidado porque podemos soportar hasta 70 decibelios en un nivel seguro, como una conversación normal o el ruido de una oficina tranquila. Ya a partir de 85 decibelios es música con audífonos alta que puede causar daños en una exposición prolongada, y por encima de los 120 decibelios, como es un motor de avión a corta distancia, este sonido intenso puede causar dolor e incluso dañar permanentemente el oído. Existen otros factores que influyen porque no solo importa cuántos decibelios hay, la duración del sonido, su frecuencia, si es un ruido constante o impulsivo como el de un martillazo, y también el estado físico y emocional del oyente influyen en cómo percibimos el sonido. En conclusión, podemos decir que usamos los decibelios para medir el sonido. El oído humano escucha entre 0 y 120 decibelios, pero es más sensible a sonidos de frecuencia media alta, y la exposición prolongada a ruidos puede causar la pérdida auditiva. Eso es todo, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Castaño, matrícula 123-1348. Yo le estaré hablando sobre la anatomía del oído y cómo están compuestas cada parte: oído externo, medio e interno. Primero, el oído externo está formado por el pabellón auricular, que es la parte visible de la oreja, el canal auditivo externo que conduce el sonido hasta el tímpano. Luego le estaré hablando sobre el oído medio. Aquí encontramos que es la vibración del sonido y tres pequeños huesos llamados martillo, yunque y estribo que la amplifica esas vibraciones. Por último, le estaré hablando sobre el oído interno. Está compuesto por las cócleas que transforman las vibraciones en señales para el cerebro y los canales semicirculares que nos ayuda en el equilibrio. Muchas gracias. Mi nombre es Mayrin y les estaré hablando un poco sobre cómo ocurre el fenómeno de la audición. Este se produce a través de las vibraciones de los objetos. Estas vibraciones se convierten en ondas sonoras, las cuales son propagadas en el medio. Y este consta con dos elementos fundamentales, los cuales son la amplitud y la frecuencia. La amplitud es aquella que se encarga de identificar el tipo de intensidad que tiene el sonido, y la frecuencia es aquella que determina ya el tipo de tono, si es agudo o si es grave. Estas vibraciones llegan a nuestro oído externo. Estas entran a través del pabellón auricular, el cual tiene la función de actuar como si fuera un embudo, dirigiendo así las ondas sonoras hacia el canal auditivo. Luego, estas ondas sonoras llegan a nuestro tímpano y lo hacen vibrar. El tímpano es la membrana que conecta el oído externo del oído medio. Una vez que éstas se encuentren en el oído medio, a través de las vibraciones del tímpano, estas vibraciones se transmiten a tres pequeños huesos, los cuales se le denominan osículos. Estos son martillo, yunque y estribo. Estos tienen una función fundamental, la cual es amplificar las vibraciones y transmitirla al oído interno. Estas se transmiten a través de la ventana oval. La ventana oval es aquella que une lo que es el oído medio y el oído interno. Luego de que estas vibraciones llegan al oído interno, fluyen hasta llegar a lo que es la cóclea.
La cóclea es el órgano que tiene forma de espiral, no sé si lo pueden visualizar aquí, en esta imagen, la cual tiene un líquido. Luego surge lo que es la traducción que se da a través de las células ciliadas. Estas vibraciones mecánicas se convierten en señales eléctricas que son enviadas a nuestro cerebro a través del nervio auditivo. Luego de que estas señales eléctricas lleguen a nuestro cerebro, las diferentes partes de nuestro cerebro procesan los diferentes aspectos del sonido, ya sea el tono, la dirección y el volumen.